Listo. Bien, grabando. Bueno, largamos. Como saben, el martes es la primera evaluación de carácter formativo de este cuatrimestre de la materia. Entonces, la idea de esta pseudo clase es, nada, repasar algunas cuestiones que ustedes tengan pendientes, dudas que ustedes tengan, y darles, o sea, y voy a arrancar hablando yo sobre algunas cuestiones o aspectos generales del examen para luego pasar a las preguntas específicas sobre los textos que tengan ustedes. O sea, yo no voy a hacer un repaso de todos los textos, sino que voy a responder las preguntas que tengan ustedes para hacer. A ver, la primera cuestión es que el examen, como está explicado en el campus, es el martes entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Es decir, a las 11 de la mañana ustedes van a poder acceder al buzón de tareas, en el cual van a poder ver las preguntas que tienen que responder. Son 2 preguntas sobre los textos, los 6 textos que hemos trabajado en clase, ¿sí? A ver, repasemos por las dudas. Calveiro, Deleuze, Bauman, Bellard, Sennett, no, son más de 6 entonces. Sennett, Marx, 6, Durkheim y Weber, 8, ¿verdad? ¿Me estoy olvidando de alguno? Creo que no. No. No, son esos. Bien. Entonces, son esos los 8 textos que entran para el examen. Como les decía, las preguntas van a estar disponibles a partir de las 11 de la mañana y van a poder entregar su respuesta hasta las 2 de la tarde. Y eso está pautado así, obviamente, por nosotros, pero está pautado así medio automático en el sistema. No, o sea, por ahí puedan ingresar algunos minutitos antes, pero a las 2 de la tarde se cierra automáticamente la posibilidad de entregar en el campus. Hoy, en un grupo, pero en el grupo de WhatsApp de la otra comisión, una chica me decía de qué pasaba, que si podían entregar por mail, si había problemas en el campus, etc. Primera cuestión importante al respecto. Lo mejor siempre es que entreguen a través del campus. ¿Por qué? Fundamentalmente porque quedan alojadas sus respuestas del examen en los servidores del CBC. ¿Sí? Entonces, como que ahí no se pierde, ahí está más seguro y se puede recuperar por cualquier problema que pueda llegar a haber durante la cursada, o para el final, o para dentro de 1000 años, qué sé yo. ¿Sí? No sé cuánto tiempo después el CBC guardará estas cosas, pero en principio es mucho más seguro para ustedes que eso quede alojado en el campus y no en un mail. ¿Sí? Ahora bien, ha pasado de que, sobre todo en los finales del primer cuatrimestre, de que hubo gente que tuvo problemas y no pudo entregar. Entonces, ahí, en principio, lo primero que yo les digo, que yo les recomiendo que hagan, después cada uno hace lo que le parece, es no utilicen para redactar sus respuestas el cuadro de diálogo del buzón de tareas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes escriben, que fue lo que le pasó a algunos compañeros del primer cuatrimestre cuando rindieron el final. Si ustedes escriben todo ahí, están escribiendo todo y tienen todo lo que escribieron únicamente ahí, y al momento de dar clic en entregar, pasa algo, el campus se cae o lo que fuera, lo pierden. Hay gente que le ha pasado eso. Entonces, mi recomendación es que lo trabajen en algún procesador de textos cualquiera, propio de ustedes, que tengan en su máquina, en su compu, en su tablet, celular, o donde sea que lo vayan a hacer, y que después, una vez que lo hayan terminado, y por supuesto antes de las 2 de la tarde, lo copian y lo pasan al campus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en ese momento, a ver, 1:30 de la tarde, terminaron, van a entregar,
hay algún problema, lo que escribieron lo tienen. ¿Sí? Porque por ahí, no sé, les cerró la sesión porque estuvieron mucho tiempo sin actividad. Porque viste que por más que vos estés escribiendo en el cuadro de diálogo, si no estás haciendo clic acá o allá, cambiando de página, por ahí el sistema detecta o supone que no estás haciendo nada y se te agotó el tiempo de sesión y cuando vas a dar clic en enviar, te sacaron. y, ¿sí? Entonces, si vos eso lo tenés en un Word, o en un blog de notas, o inclusive en un documento de Google, ¿sí? Para trabajarlo online, que eso no es una mala opción porque documentos de Google se va actualizando cada vez que ustedes tipean una tecla. Cada vez que ustedes tocan una tecla lo va grabando. En cambio, en el Word, si bien el Word hace recuperaciones o hace guardados automáticos con bastante frecuencia, lo más recomendable si trabajan en Word es que ustedes terminan una oración, terminan un párrafo, control G, ¿sí? Guardar, guardar, guardar todo el tiempo, por las dudas. Porque nada, se les corta la luz y chao, nos vimos. ¿Sí? Por ahí si están trabajando con una notebook, no, pero si están trabajando con una PC, sí. Entonces, tomen esos recaudos, tomen esas precauciones, vayan buscando en el procesador de texto que sea que vayan a utilizar, busquen la herramienta contar palabras, porque eso también es una cuestión importante a tener en cuenta. Como habrán visto en la pestaña de información sobre las evaluaciones, está establecido que sus respuestas no pueden tener menos de 600 palabras ni más de 1500. ¿Sí? Entonces, agarren un texto cualquiera el fin de semana y busquen la herramienta que les permita contar las palabras. ¿Para qué? Para que al momento de estar haciendo el examen puedan ir siguiendo ese parámetro. ¿Sí? A ver, en realidad, el sistema, el mínimo de 600 palabras es un mínimo que nosotros consideramos como necesario. Pero o sea, si hacen un trabajo de 595 palabras, lo van a poder entregar. ¿Sí? Si hacen un trabajo de, o sea, unas respuestas de 50 palabras, también lo van a poder entregar. ¿Cuál es el problema? Que por lo general nosotros lo que buscamos es que desarrollen las ideas, que desarrollen los conceptos y que por lo que estamos viendo en los sucesivos trabajos que hacen ustedes, en los sucesivos trabajos que hicieron los compañeros del cuatrimestre pasado, en los exámenes, etcétera, 300 palabras para una pregunta es un mínimo aceptable de desarrollo de los conceptos. A ver, pueden escribir 1500 palabras y que sean 1500 tonterías en las cuales no estén diciendo nada. Entonces, que hayan hecho 1500 palabras no les garantiza nada. De la misma manera que por ahí alguien que tenga una capacidad de síntesis asombrosa o muy buena pueda escribir respuestas que estén bien en, qué sé yo, 400 palabras. No es lo más habitual. ¿Sí? Ahora bien, el límite del máximo de 1500 palabras, ese sí es un límite que está fijado por el sistema y el cual no pueden superar. No les va a permitir entregar una tarea que sea de 1501 palabras. ¿Sí? Entonces, ese límite máximo sí traten de respetarlo. Entonces, ¿por qué les digo que vayan probando el tema de la herramienta contar palabras? Porque les puede llegar a pasar de que se mandan a escribir, escriben, terminan 2 menos 10 y se encuentran con que en vez de 1500 hicieron 2000 palabras y se tienen que poner a recortar un cuarto del trabajo que hicieron. Y eso lleva tiempo. Y si terminaron a las 2 menos 10 es un tiempo que no tienen. ¿Me explico? Entonces, vayan estando atentos a esa cuestión. Después, respecto de lo que se espera de ustedes, más allá de estas dos cuestiones que mencioné, es que demuestren, de alguna manera, que lograron comprender los conceptos. Que no es lo mismo que identificar los conceptos en el texto y copiarlos. Es decir, no hagan
copiar y pegar. Los textos los conocemos, los conozco, y lo más probable es que si copian y pegan, yo me dé cuenta. ¿Sí? ¿Esto quiere decir que no se puede copiar nada textual? No. ¿Sí? Pero aclárenlo. O sea, ustedes pueden recurrir al recurso de poner un párrafo textual de un autor. ¿Sí? Pero lo tienen que aclarar. Entonces dicen, como dice Durkheim, dos puntos, abren comillas, cierran comillas, punto y seguido, punto y aparte. ¿Sí? Entonces, que quede bien claro que ahí, porque es un recurso válido para seguir desarrollando. Entonces, lo que se busca es que ustedes generen un texto propio. Por eso mismo también las preguntas van a ser de relación entre dos textos. ¿Sí? Yo les vengo machacando, les vengo insistiendo en las correcciones, está también no me acuerdo si en la presentación o en la pestaña de evaluación, de información de las evaluaciones, etcétera. Esta idea de que generen un texto propio a través de la relación de dos autores o de dos conceptos, de dos o más. ¿Sí? No tiene que quedar limitado exclusivamente a dos. Si pueden relacionar, a ver, no es para nada difícil encontrar una relación entre Bauman, Sennett y Deleuze. ¿Sí? Por ahí en aspectos distintos, pero Bauman tranquilamente se puede relacionar con Sennett por un lado y con Deleuze por otro lado. Y así, montones, qué sé yo. Durkheim y Weber, Weber y Marx. No sé, hay un montón de relaciones. ¿Sí? La idea es que las busquen. O sea, la pregunta va a apuntar a eso, la pregunta les va a pedir que establezcan esa relación. Pero lo que ustedes tienen que hacer es precisamente responder la pregunta y asegurándose, o sea, por eso siempre es muy importante que se tomen unos minutos para leer detenidamente la pregunta, para entender qué es lo que se les está preguntando. ¿Sí? ¿Van a responder exclusivamente lo que se les está preguntando? No necesariamente. ¿Sí? Probablemente yo les pida, no sé, digo cualquier cosa, que relacionen el concepto de acción social en Weber con el concepto de hechos sociales en Durkheim. ¿Sí? Entonces, muy probablemente, para poder hacer una relación lógica de esos dos conceptos, ustedes tengan que definir esos dos conceptos. Antes o después de hacer la relación. O sea, ustedes pueden decir, por ejemplo, estos dos conceptos se relacionan en ta, porque Weber explica que la acción social es ta, y Durkheim explica que el hecho social es ta. O bien pueden primero definir acción social según Durkheim, según Weber, después hecho social según Durkheim, y después sí, encontrar las diferencias. Ahora bien, por ahí con estos dos conceptos puntualmente que mencioné, no es tan simple, pero tranquilamente podrían decir, bueno, pero también esto que dice Weber en el texto de Graciela Pozzi, porque el texto es la acción social según Max Weber, lo escribe Graciela Pozzi, también lo puedo relacionar con Marx. Por esto y por esto. O con cualquier otro que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Es decir, no se limiten exclusivamente a la pregunta, pero asegúrense que esté respondido lo que les pide la pregunta. ¿Sí? Ahora bien, el tipo de relación que esperamos que establezcan entre los distintos conceptos y o autores no es necesariamente de una semejanza, puede ser una diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, la situación de masa, que para Durkheim es un hecho social porque es una corriente de opinión, a ver, se me mezclan así, porque es una corriente de opinión, para Weber, la situación de masa no es una acción social porque no hay un otro significativo. ¿Sí? Entonces, la relación que nosotros buscamos que establezcan puede ser tanto por semejanza entre dos conceptos, porque
por contraposición entre dos conceptos, porque miran desde una óptica distinta lo mismo, o porque de uno se puede derivar lógicamente lo otro. ¿Sí? O sea, podrían establecer, por ejemplo, una relación entre, qué sé yo, la fluidez de Bauman y la vida de Rico, era el hijo, el personaje en el texto de Sennett, era Rico. Bueno, ahí hay también. Y una cosa puede ser consecuencia de la otra. Entonces, básicamente lo que se espera que hagan es eso. ¿Sí? No sé si hay algo más respecto a lo que es el parcial en general. No sé si alguien quiere preguntar algo. En cuanto a la dinámica, en cuanto a la forma de entrega, la forma de escritura. No sé. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta. Diga. ¿El mínimo de palabras, o sea, las 600, tienen que ser entre ambas preguntas? Sí. Ah, Sí. buenísimo, muchas gracias. Sí, sí, sí. O sea, Ah, la lógica sería que fueran 300 cada una. Traten de no hacer 400 y 200. Ok, Traten de hacer 400 y 300. ¿Sí? En todo caso. ok, muchas claro. ¿Qué más? Menos mal que preguntó, perdón, pero menos mal que preguntó Geraldine. Yo no había entendido. Bueno, pasemos a preguntas sobre los textos entonces. ¿Dudas? ¿Qué no se entiende? Y no digan todo. Nada, mentira. ¿Qué no se entiende? Desde la pestaña presentación para acá, nada. Justo el ejemplo que usé recién para hablar de como el fenómeno de masa, no sé si fueron las palabras exactas, pero es algo que a mí me quedó en el tintero. El otro día un compañero lo había planteado y la verdad es que me genera duda. En los dos autores, en realidad, me genera duda sobre cómo lo piensa cada uno. Al que está mandando un mensaje al chat, por favor, no puedo estar respondiendo en habla y en escrito. Después, cuando termine de responder esto a Natalia, respondo eso, pregúntenlo por audio, por favor. ¿Qué es lo que no queda claro del tema de la situación de masa, Natalia? No me queda a mí claro como ejemplo, digamos, cuando viene definiendo acción social, sobre todo Weber, y habla, creo que lo pone en términos de la relación con un líder o del seguimiento a un líder. No sé qué es lo que no entiendo, pero de verdad no me cierra la idea. Debe ser alguna cosa sencilla, pero no la puedo enganchar. Mira, en realidad el punto es, tanto Weber como Durkheim, que abordan esa cuestión, hay muchos otros autores que nosotros no trabajamos que abordan esa cuestión, se encuentran con un problema absolutamente nuevo. Bueno, en realidad para la sociología eran todos nuevos los problemas porque la sociología en esa época, estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, era una disciplina nueva. A ver si me acomodo. Pero muchas de las preguntas que se hace la sociología en realidad ya habían sido abordadas mucho tiempo antes por la filosofía, por la ciencia política, inclusive algunas por la economía, por el derecho. Durkheim trabaja mucho las cuestiones del derecho, etc. Pero bien, ¿qué pasa? El capitalismo, la irrupción del capitalismo a fines del siglo XVIII, trae aparejado, sí, fines del siglo XVIII, digo bien, 1789, la Revolución Francesa, trae aparejado
la emergencia de un nuevo tipo de sociedad en el cual se dan un montón de características absolutamente novedosas, y una de ellas es esto, de las situaciones de masa. ¿Qué son las situaciones de masa? Son fenómenos que empiezan a producirse en estas sociedades nuevas, modernas, de reuniones multitudinarias. ¿Sí? En la Edad Media no existían las multitudes. ¿Sí? Lo multitudinario es moderno. Entonces, de repente, encuentran que en esas situaciones de reuniones multitudinarias, que puede ser a través del seguimiento hacia un líder político o en una congregación religiosa, luego todavía no lo llegan a ver Durkheim y Weber, pero sí luego aparecen los espectáculos deportivos, los espectáculos culturales, los espectáculos en general, ¿sí? Son situaciones de masa. O sea, ¿cómo explicar con categorías previas, qué sé yo, un recital del Indio Solari y lo que pasa ahí? O de cualquiera, digo, el indio porque a mí me gustan los redondos. Pero digo, cualquier reunión multitudinaria, lo que pasa en una cancha de fútbol es inexplicable. Entonces, la sociología empieza a pensar qué pasa con esos fenómenos. Entonces, ¿a qué se refiere con situación de masa? Básicamente, fíjate que Durkheim habla de las asambleas, ¿sí? Sí. O de las reuniones de tipo religioso. Bueno, está pensando en eso. Las asambleas lo llama a los... O sea, está pensando, por ejemplo, en la Comuna de París, los fenómenos que se dan en París a mediados de siglo, donde de repente un cuerpo absolutamente inorgánico de gente sin un líder, o con un líder, pero en este caso particular de la Comuna de París, sin un líder visible, y de repente irrumpen en la escena política y la modifican por completo. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere con la situación de masa? A eso, a grandes congregaciones de gente. Entendamos que para nosotros, contemporáneos, es algo mucho más frecuente, mucho más habitual, prepandemia, por supuesto, ¿sí? Ya, con la pandemia ya no tanto, que lo que era a fines del siglo XIX. Entonces, nada, era un fenómeno que por eso también no terminan de definirlo con claridad. ¿A qué se refieren? Porque no estaba del todo claro, pero ahí, en esas aglomeraciones de personas, aparecía algo nuevo y que no podía ser comprendido, estudiado, pensado con las mismas categorías que se pensaban, o que sí, que se estaban pensando, las relaciones entre dos personas, las interacciones sociales entre dos personas o entre grupos reducidos de personas, ¿sí? De repente aparecen congregaciones de cientos, de miles de personas, y donde se verifican comportamientos que no son habituales fuera de esa situación de congregación multitudinaria. ¿Sí? Bueno, acá dice que en 10 minutos se termina. Cuando se termine volvemos a entrar al mismo link, ¿sí? Entonces, pensémoslo un segundo. No sé si supongo que todos alguna vez hemos ido a la cancha o hemos ido a un recital, y aparecen cosas que en la vida cotidiana, fuera de esas situaciones, no pasan. Digo, hace un gol tu equipo y te abrazás como si fuera tu hermano del alma, uno que no viste nunca y que sabés que no lo vas a volver a ver. O sea, y eso en la calle no lo haces. ¿Sí? Entonces, aparecen estas situaciones de fervor, que es lo que estudian. Y a eso se refiere con las situaciones de masa. ¿Está? Sí. ¿Qué más? Profe, yo tengo una pregunta justamente con el texto de Weber. Yo sí. quería preguntar sobre los tres componentes en toda acción social. En el texto de Weber dice que son las condiciones las condiciones de la acción, los instrumentos de la acción y la orientación de la acción. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué en el texto, en el video explicativo que estaba ahí en el campus,
dijo que los componentes eran el sentido y otros. Me pareció como una contradicción. ¿Cómo el Una sentido y contradicción. otros? Según la profesora, o profesor, no me acuerdo de quién era el que estaba dando la explicación, había dicho que las condiciones en toda acción social Los eran el componentes. sentido y otros. Claro, los componentes. Y yo no entendí, la verdad, no lo entendí a lo que quiso llegar y nada, quería preguntar eso. Mirá, en realidad el sentido es lo mismo que el significado, es el tercero de los componentes que menciona Weber. ¿Sí? Es la orientación de la acción, es decir, hacia quién está dirigida la acción. Recordemos que para que una acción sea social, según Weber, es una acción que está dirigida hacia la conducta esperable de un tercero. ¿Sí? Toda acción social es una acción con significado y que tiene en cuenta a un otro, que está dirigida hacia un otro. Es decir, esto que estoy haciendo yo es una acción social. ¿Por qué? Porque yo estoy dirigiendo mi acción hacia ustedes. O sea, la misma acción puede ser social o no social. ¿Sí? Si, por ejemplo, en vez de estar en un Zoom con ustedes, yo estuviera practicando solo para grabar un video de la clase que me toca, estaría por ahí haciendo o diciendo las mismas cosas y no sería una acción social. ¿Por qué? Porque no hay un otro hacia quien está dirigida mi acción. Ahora bien, ahora voy a tu pregunta. Déjame dar un rodeo porque es interesante y sirve para explicar algunas cosas que están en el texto y que por ahí no quedan del todo claras. Vieron que Weber habla de que la acción tiene que estar dirigida hacia un otro y que esa conducta esperable de un tercero puede ser una conducta pasada, presente o esperada como futura. ¿Sí? El otro puede ser un otro individualizado, conocido, o un otro indeterminado y por completo desconocido. Es decir, cuando yo esté no ensayando, pero sí grabando la clase que me toca grabar el video, para que ustedes lo vean en algún momento, ahí sí voy a estar desarrollando una acción social. ¿Por qué? Porque por más que ustedes no estén del otro lado de la pantalla en ese instante, por más que ustedes no estén interactuando conmigo en ese momento, sí yo voy a estar hablando, gesticulando, etcétera, en función de que me van a ver ustedes. Entonces, estoy dirigiendo mi acción hacia un otro, que no es un otro individual, sino que es un otro colectivo, es un conjunto de otros, relativamente indeterminado, porque yo sé algunas pocas cosas de ustedes, nombre y apellido, que son alumnos del CBC, no conozco mucho más, pero no son completamente indeterminados, tampoco son completamente conocidos, no sé más que el nombre y apellido y alguna otra cosita. Y sin embargo, la acción es una acción social. ¿Por qué? Porque está dirigida a la conducta esperable de un tercero. ¿Cuál es en ese caso la conducta esperable del tercero? Que ustedes vean ese video y a partir de ese video entiendan mejor el texto y puedan responder mejor las preguntas y les puede ir mejor en el parcial. Después probablemente podría darse el caso de que ninguno de ustedes viera el video. ¿Sí? Y sin embargo, mi acción seguiría siendo una acción social. Porque yo, al momento de realizarla, la hubiera realizado en función de la conducta esperable de ustedes. Que después ustedes desarrollen o no esa conducta, es otra historia. ¿Sí? Que ahí tiene más que ver con la relación social, porque para Weber la relación social son dos acciones sociales mutuamente referidas. ¿Sí? Entonces, si un actor, en este caso yo, desarrolla una acción social y no hay una acción social de un otro referida a esa primera, entonces no hay interacción social, no hay relación social, pero sí hay acción. Entonces, Weber habla de los tres componentes de la acción. Como bien decía Guillermo, las condiciones, que es el contexto, el marco, ¿sí? Un aula, una pantalla de computadora, una aplicación de Zoom, o qué sé yo,
un video en YouTube, el aula virtual del CBC, el campus. Por otro lado tenés los instrumentos de la acción social, fundamentalmente mi voz, mi lenguaje, mi gestualidad, pero también en este caso el dispositivo electrónico que utilizo para grabarlo y para subirlo, internet para poder subirlo y para que después ustedes lo puedan ver, etc. En el aula, el pizarrón y la tiza a veces, no soy muy amante de usar el pizarrón y la tiza, pero cuando se usa. Esas serían las condiciones. Y la orientación o el sentido es esto, es hacia quién va dirigida mi acción. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Profe, justo cuando estaba hablando recién de los medios, en una parte dice que también pueden ser, bueno, menciona objetos, también personas que estén presentes, Claro. y también estímulos. Lo de personas no me queda muy claro y lo de estímulos ni hablar. No sé a qué refiere. Mirá, lo de personas puede ser que esta pregunta que estás haciendo vos, en vez de responderla yo, le pida a cualquiera de los otros compañeros que está. Ajá. Entonces o nada, por ahí en otro tipo de materia, no sé, le diría a alguno de los compañeros no sé, a ver, parate, entonces así le podemos mostrar a Natalia que preguntó tal cosa, no sé, X. Entonces, ese otro compañero que se para por indicación mía es un instrumento de mi acción explicativa. ¿Sí? Claro. O le digo en el aula a algún compañero, vos me haces esta pregunta y yo no recuerdo bien el texto, entonces le digo en el aula a algún compañero, a ver, fíjate en la página tal del texto, léeme el primer párrafo. ¿Sí? Entonces ahí el compañero, o la compañera, o el compañere, estaría siendo instrumento de mi acción social. ¿Sí? Y después lo del estímulo, no sé a qué se refiere con eso, No, yo tampoco. Bueno, lo busco. Lo podemos obviar, no te preocupes. Bueno, gracias. La ventaja es que el que corrige soy yo. ¿Qué más, muchachos? Bueno, a riesgo de que me mate, no importa, prefiero sacarme la duda ahora, pero realmente cuando... No, porque me suena a mí a que voy a hacer una pregunta sobre un aspecto que es muy básico al empezar a leer al segundo de los dos, entre Durkheim y Weber. Al leer al segundo, quien sea que haya sido el primero, debería entenderse que son opuestos, porque esto lo expresan mucho ustedes. Yo no entiendo la oposición donde está, perdón, pero no la entiendo de verdad. Entiendo que Weber está parado desde una mirada interpretativa y que esa interpretación la hace a través de algo que tiene que ver con cómo piensa el individuo. No me queda muy claro qué es lo que él centra en esa mirada que tiene el individuo, y que eso termina como oponiéndose a cómo piensa Durkheim en la sociología, pero la verdad es que no lo entiendo bien. Si lo tengo que explicar, no lo pude explicar cuando me lo preguntaron. Perfecto. Banquemos un segundo porque ya se está cortando.